nosotros estamos hablando en todo este año de conquistar. Y en esta mañana vamos a hablar de algo muy importante, de algo que será muy propicio para nuestra vida, y es cómo conquistar una crisis. ¿Sí? Cómo conquistar una crisis. Cuando hablamos de crisis o escuchamos la palabra crisis, nos sentimos devastados, abrumados. En la mayoría de una persona, cuando le toca pasar en medio de una crisis, se cae, se desanima, se desespera. Comienzan los comentarios a levantarse alrededor nuestro, ¿no? Toda una situación de queja, toda una situación de depresión, de desgano, porque no hemos creído que Dios está permitiendo ese momento para algo mejor. La palabra crisis paraliza. Muchas personas quedan paralizadas ante una crisis, pero es porque se ignora lo que es realmente una crisis. La palabra crisis viene de la palabra griega, que es crisis con K, y esta deriva del verbo kreinein, que significa separar, decidir, resolver. La palabra crisis significa separar, significa decidir y significa resolver. No significa que tenemos que caernos, no significa hundimiento, no significa muerte, no significa eso. Significa separar, decidir, resolver. Los chinos dicen que crisis es peligro o oportunidad. ¿Sí? Dos caminos a tomar. Tomar el camino equivocado creyendo de que no voy a salir de esta situación y que es muerte para mí, eso es peligroso. O creer que es una oportunidad para poder recibir cosas nuevas. Hay tres elementos importantes en una crisis que acá pude anotar. Primero, yo debo de fijarme cuál es la causa. ¿Cuál es la causa por la cual se ha levantado esta crisis? Es decir, ¿cuál es el origen y las causas de este acontecimiento, ¿no?, que estoy viviendo? En segundo lugar, ¿qué tiempo voy a disponer para poder separar, decidir y resolver esta situación que yo estoy viviendo? Y en tercer lugar, debo de ver cuáles son los elementos y recursos que tengo a mi mano para poder resolver esto. Así que tenemos tres cosas importantes. En primero, ¿cuál es la causa? ¿Dónde se originó? En segundo lugar, ¿cuánto tiempo estoy dispuesto a poner, a invertir para poder resolver esta situación? Y en tercer lugar, debo de analizar los elementos que yo tengo a mi alrededor para poder resolver, decidir y separar esta crisis en la cual yo estoy viviendo. Crisis es el momento donde la rutina ha dejado de servirnos como guía y necesitamos optar por un camino nuevo y renunciar a otro. Es decir, que ya lo rutinario ya no va más. Lo que me venía sirviendo no me sirve. Debo de tomar una decisión, debo de resolver y debo de tomar una decisión de tomar un nuevo camino. Recordando que crisis es separación, es decisión y es resolver, nunca es hundimiento, a excepción de que crea que es así. Ahora, cuando nosotros nos vamos al libro de Génesis, en el capítulo 26, que es en el cual vamos a estar meditando en esta mañana, nos encontramos frente a un hombre que tuvo que enfrentar una crisis tremenda. ¿Sí? La Biblia dice en Génesis capítulo 26, verso 1, que en ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a vivir a Gerar, donde se encontraba Abimelec, el rey de los filisteos. Ahora, es interesante, habla acá de Isaac. Isaac fue el fruto de un milagro, ¿recuerdan? Su papá ya era viejo, su mamá, Sara, ya era una mujer vieja, y no solamente vieja, sino que nunca había podido tener familia. Ella era una mujer estéril, y Dios hizo que esta mujer quedara embarazada. Y aun cuando ya Isaac
no estaba en condiciones como hombre para poder hacerlo, dice la Biblia que Dios usó la vida de los dos para que pudieran nacer Isaac. Isaac era el fruto de un milagro. Y él tenía a sus padres que realmente eran maravillosos. Su papá era un hombre de fe, el padre de la fe. Pero llegarán momentos donde mi papá y mi mamá ya no estarán al lado mío, donde ya no estará quizás el pastor, donde no estará un líder y donde yo tendré que enfrentarme solo a un momento de resolver situaciones, tomar decisiones, separar cosas. Y aquí le tocó a Isaac. Él era el fruto de un milagro y había vivido un montón de cosas, pero ahora le tocaba a él, teniendo familia, teniendo esposa, teniendo hijos, aún nietos, le tocó a él vivir un momento en el cual él tenía que resolver, tomar decisiones importantes. Ahora, bien dijimos recién, 3 cosas que tenemos que tener en cuenta. El origen de la situación que estoy viviendo. En segundo lugar, yo necesito saber qué tiempo voy a dedicarle para resolver esa situación que estoy viviendo. Y en tercer lugar, cuáles son los recursos que yo tengo a mi lado. Ahora, cuando nos vamos a Génesis 26, vamos a analizar unas cuantas verdades o elementos importantes para poder nosotros tener presente en medio de una crisis. En primer lugar, en una crisis Dios no está ausente, dígalo conmigo. En una crisis Dios no está ausente, Él está presente. En Génesis 26, en el verso número 2, dice que el Señor se le apareció y le dijo a Isaac: no desciendas a Egipto, ¿no? Pensamos que Dios nos abandona en el tiempo de crisis. El Señor se le apareció y le dijo: no vayas a Egipto, ¿sí? Parece que estaba como pensando en algún momento, diciendo: yo creo que ya no puedo estar más en este lugar. Creo que tengo que escaparme de esta situación. Y Dios le dijo: no te muevas de acá. Es importante entender esta palabra. Dios no está ausente de nosotros en los momentos de crisis. Los momentos de crisis son permitidos por Él para tomar decisiones, para separar y para resolver. Dios permite los momentos de crisis. En Isaías 43, capítulo 2, Dios habla de esos momentos y está diciendo que cuando estemos en momentos difíciles, en momentos de crisis, Él estará conmigo. Isaías 43:2, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Cuando estés en esa situación que dice Dios, yo estaré contigo. Miren, Dios no impide las crisis. Dios está con nosotros en medio de las crisis. ¿Está bien? Segundo lugar, Dios no solamente está, sino que siempre me dará una palabra en los momentos de crisis. La palabra es el recurso que yo siempre voy a tener para poder tomar una decisión, para poder separar, para poder resolver, para decidir, para separar y para resolver. Es la palabra de Dios. En Génesis 26, del 2 al 5, Dios no solamente se le aparece, sino que le da una palabra. Y esa palabra es: no desciendas a Egipto. Vive en este lugar por un tiempo. Yo voy a estar con vos. Te voy a bendecir. A vos y a tu descendencia le voy a dar estas tierras. Voy a confirmar el pacto que hice con tu papá. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y a tus descendientes como las estrellas del cielo, y a tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. Allí Dios le da una palabra. ¿En qué momento? En el momento de crisis. Había hambre, había escasez, había necesidad. La cosa estaba difícil. También encuentro un texto paralelo en Primera de Reyes 17, de 8 al 10. Búscalo allí, anótalo. Estaba Elías en una cueva. Él estaba allí bebiendo agua de un arroyo. Dios le mandaba carne, le mandaba pan con los cuervos. Y llegó un momento donde el arroyo se secó. A veces pensamos de que salimos de una situación y ya Dios nos establece en otra y creemos de que ya todo terminó. El tema es que Dios permite una nueva situación para vivir una nueva oportunidad o para estancarme. Dios lo permite. Él no estaba allí quejándose de Dios porque el arroyo se había secado.
Él entendió que si el arroyo se había secado es porque Dios tenía algo mejor. Si Dios ha permitido que algo se cierre y las cosas no estén funcionando como vos pensaban, es porque Dios tiene algo mejor. Es decir, que delante tuyo hay una oportunidad. No es el momento para hundirte, no es el momento para quejarte, no es el momento para blasfemar, es el momento para levantarte y poder ver que hay otra oportunidad. Dios le dijo, anda y párate, andate a Sarepta. Allí yo le hablé a una viuda que está en una pobreza tremenda para que te sustente. ¡Wow! Tremendo. Parece a veces que la palabra de Dios no coincide con las estructuras que yo ya tengo armadas. Es que yo no soy Dios, Él es Dios. Yo soy su siervo. Por eso Dios siempre va a darme una palabra. Y fue así como se la dio a Isaac y así fue como se la dio a Elías en medio de un momento de crisis. Palabra que es para una nueva oportunidad. En tercer lugar, necesito permanecer firme en el momento de las crisis. Siempre habrán situaciones que se van a levantar para que yo me mueva, para que yo me caiga. Nunca va a faltar alguien que va a venir a quejarse juntamente con vos o a llorar para hundirte. Y porque hay una interpretación incorrecta de la crisis. Podemos estar hoy en un tiempo de crisis económica o financiera, pero no es una situación para que yo me hunda, es una situación para que yo me levante. Será el momento de planear, de resolver, de ver cómo salgo adelante en esta situación. No para juntarme con gente para llorar o para quejarme. Crisis es oportunidad. Crisis es separar. Crisis es resolver. Crisis es decisión. Crisis no es morirse. Amén. Ahora, permanecer. Crisis es permanecer. Dice la Biblia en Génesis 26, capítulo 6, que entonces Isaac se quedó ¿dónde? Se quedó en Gerar. Se quedó en Gerar. Y la palabra Gerar viene de la palabra hebrea que significa lugar de permanencia, lugar de parada. Habla de estar firme en un lugar. Gerar significa lugar de permanencia. ¿Dónde estaba la crisis? En Gerar. ¿Dónde estaba la situación complicada? En Gerar. ¿Dónde había hambre? En Gerar. ¿Y qué le dijo Dios? Acá tenés que permanecer. Es decir, que Dios nos está diciendo, no te muevas de este lugar. No escapes de esta situación. Crisis no es escapar. Crisis es resolver, es decidir, es separar. Separarme de la gente que no sirve, separarme de las personas que no me ayudan, separarme de ambientes contaminados, tomar decisión de ser una mejor persona, tomar decisiones que vayan realmente a bendecirme. Crisis no es morirme. Una cuarta verdad. Creer en la palabra es importante en los momentos de crisis, porque Dios me da una palabra en el momento de crisis, pero depende de mí si la voy a creer o no, y eso es decisión. Yo puedo tomar la palabra o puedo dejarla, y puedo tomar esta mañana la palabra que estás escuchando y decir, ¿la creo o no la creo? Acá hay gente que está en crisis, bienvenida entonces. Y estamos en un país que está en crisis, bienvenidos entonces Argentina. Porque es la oportunidad para levantarnos, no para andar llorando por los rincones. Es una oportunidad para resolver, una oportunidad para planear, para pensar, para tener nuevas estrategias. Es una oportunidad para tener nuevas iniciativas o no. Es una oportunidad para ser creativo. Es una oportunidad para levantarme. Por eso estoy en este lugar, ¿o usted no lo cree? Creer en la palabra es importante en los momentos de crisis. Génesis 26, en el verso 12, cuando nadie plantaba y cuando nadie sembraba, Isaac le creyó a Dios y dice la Biblia, sembró en aquella región. Nadie sembraba, ¿por qué? Porque todo el mundo decía que era un momento de crisis y que no era una oportunidad para sembrar. Y el tipo sembró. Él le creyó a Dios. Y ese año, el año de crisis, el año donde todos se quejaban, el año donde todos ponían marcha atrás, el año donde todos murmuraban e insultaban y se quejaban, este tipo plantó. Porque no solo recibió palabra, sino que tomó la palabra y creyó la palabra y puso en uso y en acción la palabra. Y dice, plantó y cosechó ese año 100 veces más de lo que él había plantado. ¿Cuál fue el fruto? El fruto fue que se enriqueció
El fruto fue que Dios lo levantó. Y el fruto fue que lo hizo que fuera un hombre importante. La gente de alrededor comenzó a tenerle envidia. Porque ahí está, el que se queja en el tiempo de crisis es el que luego tiene envidia en aquel que le creyó a Dios en el tiempo de crisis. Y no entienden cómo es que te levantaste. Creen que andas en cosas raras. Crees que estás en situaciones complicadas. Y lo que no han entendido es que te has transformado en un hombre de Dios y una mujer de Dios que has creído a Dios. Estás resolviendo en el tiempo de crisis. Estás decidiendo en el tiempo de crisis. Estás separando en el tiempo de crisis. Ahora, ¿así paga Dios? ¿Cómo paga Dios? Dios paga como ningún banco puede pagar. Ningún banco, ninguna persona te va a ofrecer 100 veces más. Dios, ¿qué te ofrece? Así conmigo, 100 veces más. ¿En qué momento? En los momentos de crisis. Ah, qué bueno, ¿no? Es decir, que esta palabra cotiza en bolsa. ¿Sí? Sería bueno comprar acciones en esta palabra. Es decir, invertir en la fe en esta palabra. Porque el único que promete 100 veces más es ese Dios que va a estar con vos en medio de la crisis. Es ese Dios que te va a dar palabra en medio de la crisis. Es ese Dios que te dice que permanezcas firme en Gerar y no te muevas en medio de la crisis. Es ese Dios que te dice que hagas las cosas que nadie se atreve a hacer en medio de la crisis. Es ese Dios el que te va a dar 100 veces más. Ahora, dijimos que es importante utilizar los recursos en medio de la crisis. Y la verdad número 5, debo de utilizar recursos. ¿Cuáles? Los que están al lado mío. Génesis 26, del 15 al 18. Habla allí de algo que nadie había visto. En los tiempos de crisis, los hombres y mujeres que le creen a Dios ven cosas que otros no ven. Y en Génesis 26, 15 al 18, dice que los filisteos habían tapado todos los pozos de agua que los siervos de su papá, Abraham, el papá de Isaac, había cavado. Dice la Biblia que Abimelech le dijo a Isaac: aléjate de nosotros porque eres más poderoso que nosotros. Es decir, que llegó un momento donde él comenzó a usar recursos que los demás no utilizaban. ¿Qué tenía él allí? Pozos. ¿Cómo estaban esos pozos? Tapados. Wow. Todo el mundo que pasaba al lado de ese pozo, que decía: este pozo está inservible. Y él, cuando vio ese pozo, ¿qué dijo? Ese pozo lo abrió mi viejo. Ese pozo fue un pozo de bendición para mi familia. Y el enemigo lo ha tapado. El enemigo ha echado basura. Muchas personas taparon los pozos de bendición que una vez fueron abiertos en tu matrimonio y en tu familia. ¿Saben cuánta gente conozco así? Que hoy están tapados y hundidos cuando fueron una bendición para el Señor. Y esto es algo importante. Solo los hombres de fe podrán ver lo que otros no ven. Y en el tiempo de crisis, él vio y dijo: esto es una oportunidad. ¿Y qué fue lo que hizo? Comenzó a destapar los pozos que el enemigo había tapado, porque sabía que allí había bendición. Es el tiempo de tomar autoridad sobre aquellas cosas que el enemigo ha tomado posesión y decir: esto me pertenece y yo lo voy a destapar porque Dios lo ha puesto al lado mío. Era el recurso que él tenía al lado. Nadie lo había visto, él lo vio. Hoy tenés muchos recursos al lado tuyo, personas hermosas, maravillosas. Tenés a Dios, tenés la palabra del Señor, tenés gente que te ama, tenés un montón de cosas alrededor tuya, lo suficiente y más que suficiente para que te levantes en medio de un tiempo de crisis, porque así lo dice la palabra, así lo creemos en esta mañana. Amén. Él comenzó a destapar lo que estaba tapado. ¿Dónde estaba? Allí. ¿Dónde estaba? En Gerar. Había un mundo de gente en Gerar. Nadie se atrevía a separar, a destapar los pozos. Él lo hizo. Mientras que los otros decían: este pozo no se puede destapar, está lleno de tierra, esta situación no va a cambiar. Él le decía a sus empleados: saquen tierra, que acá hay agua. ¿Sí? Vamos que se puede, muchachos. Vamos que acá abajo hay agua y tenemos para regar. ¿Y cuántos habrán venido a decirle: mira lo que está haciendo este tipo, es un absurdo? ¿Cómo puede ser? Sacando tierra de un lugar que está tapado hace tiempo. Los que creen harán cosas imposibles en el nombre de Jesús. Amén. ¿Está bien? Ahora, es importante. Cuando yo comienzo a hacer esto, hay una verdad muy importante en medio de la crisis. Nunca desenfocarme, ni distraerme, ni mucho menos detenerme frente a una crisis. Y mucho menos detenerme ante las personas que solamente buscan conflicto.
La Biblia dice en Génesis capítulo 26 que él comenzó a abrir pozos. Él necesitaba agua. Él sabía que era vital para poder mantener todo el proyecto de vida que él tenía. Y la palabra del Señor dice en Génesis 26, 19 al 22, algo muy interesante. Los siervos de Isaac estaban cavando en el valle, encontraron un manantial. Los pastores de Gerar discutieron acaloradamente, es decir, se enojaron mucho con los pastores de Isaac, alegando que el agua era de ellos. Entonces Isaac le llamó a ese pozo pleito, porque habían peleado con él. Y después sus siervos cavaron otro pozo, por el cual también se pelearon. Y Isaac lo llamó enemistad. Entonces, ¿qué hizo Isaac? Léalo conmigo allí. Se fue de allí. Se retiró. ¿Qué dijo ahí? Yo no soy una persona para andar perdiendo el tiempo en pleitos y enemistades. Siempre que hagas cosas grandes, se van a levantar personas y situaciones en contra de tu vida. Pleitos, discusiones y situaciones que van a llevar a que te desenfoques. ¿Qué hizo Isaac en medio de la crisis? Se separó. ¿Qué es crisis? Separar. ¿Qué es crisis? Decidir. ¿Qué es crisis? Resolver. Y él dijo, yo no soy una persona para andar enredada en estas situaciones. Si Dios me ha prometido algo, Él lo va a llevar adelante. Por lo tanto, nunca permitas que en medio de una crisis una persona te detenga o te desenfoque del proyecto que Dios te ha dado. Es importante esto. Cada vez que alguien va a hacer algo grande para el Señor, siempre se levantan algunos. La Biblia dice en 1 Samuel 17, lo vamos a buscar, 28 al 30, cuando David había sido enviado por su papá para llevarle comida a sus hermanos y ver cómo estaban, él se enteró de que había un grandote de casi 3 metros llamado Goliat que había estado amenazando al pueblo de Dios durante 40 días. Y comenzó a preguntar qué es lo que estaba pasando. Él tenía un vivo celo en su corazón y se enojó mucho diciendo, ¿cómo puede ser que este incircunciso esté provocando el ejército de Dios? Y comenzó a preguntar y comenzó a ver qué es lo que podía hacer. Pero dice la Biblia esto, dice algo muy interesante allí en 1 Samuel 17, 28 al 30. Vamos al 28. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. El hermano de David se enojó con David. Miren lo que le dice. Le reclamó, ¿a qué has venido acá? ¿O qué has venido a hacer acá? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Ya comenzó a vacilarlo, ¿no? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. Fíjate vos, ¿no? ¿Y qué dice el texto que sigue? ¿Y ahora qué hice? Protestó David. Si apenas he abierto la boca. Y en el 30, ¿qué dice? Apartándose de su hermano, les preguntó a otros. Pregunto en esta mañana, ¿se quedó a discutir con su hermano? No. No. El hermano comenzó a provocarlo. Comenzó a amenazarlo. Comenzó a confundirlo o pretendía confundirlo. Y comenzó a tener una conversación como aquellas personas que solamente buscan discutir en medio de la crisis o situaciones. David dijo, estás hablando de más, yo no me voy a detener. Y dejándolo a su hermano, él siguió su camino. A veces, las mismas personas de la familia o personas más cercanas son las que se levantan en medio de una crisis para discutir y para retrasarnos o para demorarnos. Pero la palabra dice que David se puso de pie y se fue. Es decir, no detenerme ni desenfocarme ante las personas que solo buscan el conflicto. La Biblia dice que allí abrieron un pozo, Esek, que significa contención, rencilla, pleito. El segundo pozo se llamó Sitna, que es enemistad. ¿Y qué hizo allí Isaac? Dijo, yo no me voy a detener ni en el pleito, ni en la enemistad. Yo soy una persona que debo de avanzar a cosas mayores. Eso es crisis. Era una oportunidad. Y en esta mañana Dios tiene una oportunidad para vos. Depende si la situación que estás viviendo la tomás como algo para hundirte o para poner marcha atrás, o la tomás como para poder avanzar a algo mayor. ¿Tenés crisis en tu matrimonio? Tendrás que ver que es una oportunidad para resolver, separar y decidir. ¿Tenés momentos difíciles en tus finanzas? Será un tiempo para detenerte y para poder decir, bueno, ¿cómo voy a resolver esta situación? No cómo me voy a hundir en esta situación. Y tenés un momento de crisis en tu interior espiritual, tendrás la oportunidad en esta mañana de separar lo que nos sirve, de tomar una decisión y de resolverlo juntamente con el Señor, porque está dando Dios en esta mañana una palabra en este lugar.
Como verdad número 7, debo de apartarme de lo que no sirve y enfocarme en la palabra de Dios. No solamente él se separó, él se enfocó una vez más en la palabra. Génesis 26, 22 dice, se apartó y abrió otro pozo. No se detuvo en esa situación porque él sabía de que Dios tenía más para él. Si alguien se ha levantado en contra de tu vida, tenés que saber que Dios tiene algo mayor. Y si alguien se levantó es porque sos una persona importante para Dios. No te quedes discutiendo, no te quedes lamentando, levántate, ponete de pie y decís yo voy a ir por más porque Dios tiene algo mayor para mi vida. Amén. Y dice la palabra del Señor allí, de que Él se levantó y abrieron otro pozo en Génesis 26, 22 y se llamó Rehobot, que significa lugares libres, espaciosos, ensanchado. Y allí el Señor le dio un nuevo lugar. Miren qué importante, y ya no riñeron con él ni discutieron. ¿Saben por qué? Porque cuando yo no me prendo, cuando yo no me enrosco en esas situaciones de discusiones, de peleas, de pleitos, el enemigo comienza a ser vencido y derrotado, porque el fin de Satanás es desenfocarte. Y dice la palabra que Dios le dio espacios libres, Dios le dio un lugar donde ensancharse, Dios le dio un nuevo pozo. Y no solamente esto, sino que después de esa situación, Él, dice la palabra allí, dijo, yo necesito levantarle un nuevo altar a Dios. La Biblia dice en Génesis 26, 23, que Él levantó un altar, Isaac levantó un altar. No solamente que levantó un altar, sino que él se instaló en un lugar que se llama Berseba. ¿Saben qué significa Berseba? Significa lugar de juramento o lugar de pactos. Él sabía que Dios era un Dios de pactos. Él sabía que Dios cumplía su palabra. Y entonces él decidió levantar un altar en Berseba. ¿Cuál es el mejor lugar para poder levantarle a Dios en nuestra vida? El corazón. Él decidió levantar un altar. El altar consistía en levantar un lugar, un montón de piedras, donde allí se ofrecían sacrificios, donde se oraba, donde se cantaba. Y allí él comenzó a dedicarle ese altar al Señor. Este hombre no solamente fue un hombre bendecido y ensanchado, sino que entendió que la bendición venía de parte de Dios y le levantó un altar en su corazón al Señor. Dice la palabra allí en Génesis 26, 23, levantó un altar en Berseba, lugar de promesas, lugar de pactos, y Dios en ese lugar le da otro pozo. Los empleados o los pastores de él vinieron y le dijeron, hemos encontrado otro pozo. Y en esto quiero detenerme y terminar. Otro pozo, otro pozo. Ese pozo era un pozo llamado el pozo del juramento, de aguas vivas. Él estaba establecido, Dios lo había bendecido, había levantado un altar. Y después que levanta ese altar, Dios le da un pozo. Y ese pozo que abrió allí Isaac representa a Jesús y el nuevo pacto que Dios hizo con la humanidad a través de su vida. Dios envió a su Hijo Jesucristo para entregar su vida por vos y por mí. La Biblia dice en Lucas 22, 20 que estaba cenando con los discípulos y dijo, esta copa es la copa de un nuevo pacto, un pacto que yo estoy haciendo con ustedes, beban todos de ella. Y ese Señor es el mismo Señor que habla en Juan 7 diciendo, los que creen en mí, en Juan 7, 37 y 38, de su interior correrán ríos de agua de vida. Miren, yo no sé cuál es la situación que estás atravesando y cuál es hoy tu crisis, pero si estás en una crisis te voy a decir bienvenido. Si estás en una situación complicada, te digo bienvenido también, porque crisis no es el momento para hundirme, sino para poder levantarme, es un momento de oportunidad. Y hoy tengo una oportunidad, y la oportunidad es levantarle un altar al Señor de los señores en mi corazón, hacerlo el Señor y dueño de mi vida, porque Él es el que me va a permitir que pueda descubrir aquellas cosas que no puedo descubrir y avanzar donde nadie dice que puedo avanzar.
La palabra del Señor dice allí, esta copa es la copa de un nuevo pacto. ¿Y qué es lo que le dicen los empleados a Isaac? Hemos descubierto un nuevo pozo. Es el pozo del pacto, le puso el pozo del juramento. Hablaba de que iba a haber abundancia de agua permanente para que ese hombre se pueda sostener. Y hoy en este lugar hay un pozo aquí. Hemos descubierto un nuevo pozo y es el pozo del pacto. Y ese pozo está aquí. Se llama Jesús. Él está en este lugar. Y el que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y en medio de la crisis, Dios te levanta. Porque crisis es separar, es resolver y es decidir. ¿Qué decidís en esta mañana? ¿Continuar en una situación de queja? ¿De unirte a los comentarios catastróficos de una nación que se está quejando? De personas que se amotinan y que se quejan en contra de las autoridades. Vamos a unirnos a un sistema de corrupción, de queja permanente, o creer que hoy estás en este lugar y donde te encontrás porque Dios lo ha permitido para que te levantes a algo que nunca te has levantado. ¿Qué vas a tomar? ¿Qué decisión tomás? ¿La del hermano que se vive quejando? ¿La de la persona que vive criticando? ¿Del hombre que vive murmurando? ¿La rencilla, la pelea? Yo me voy de ahí porque hay un nuevo pozo para mí. Y yo voy a ir por ese pozo. Y voy a levantar un altar allí. Y voy a adorar a Dios. Y mi familia va a adorar conmigo. Porque Dios me lo ha prometido. Amén. Hay una oportunidad en esta mañana. Hay un tiempo de crisis. Levántate. Hay un tiempo de crisis. Resolvé. Planifica. Sé estratega. Búscalo a Dios. Levanta un altar en tu corazón. Deja de ser un hombre que cuando apenas te preguntan cómo están las cosas ya estás insultando o criticando. Deja de ser una mujer que ante la menor situación ya te caíste. Levántate como una guerrera, levántate como un hombre y una mujer de Dios. ¿Cómo? Levantando un altar en tu corazón. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en Él soy más que vencedor. Amén. En Él soy más que vencedor. Allí donde estás en tu lugar, cerrá tus ojos y decí conmigo, Señor Jesús, gracias por estas crisis que me estás permitiendo atravesar. Gracias porque vos estás presente, porque está tu palabra conmigo, porque debo de permanecer firme, porque debo de creer y obedecer esta palabra, debo de sembrar, porque no debo de distraerme ni desenfocarme, porque no puedo permitir que nadie se levante para poder obstruir lo que yo he empezado. Estoy en esta mañana tomando esta palabra. Renuncio a toda rencilla, a toda queja. Renuncio a todo hundimiento espiritual. Y me levanto creyendo que en ti tengo una nueva oportunidad, Señor. Que esta crisis que estoy atravesando es el momento para tomar decisiones. Dejar un viejo camino sin ti y comenzar a transitar tomado de tu mano. Renunciar a las cosas que no sirven y a las personas que no sirven para poder estar con personas que me bendigan. Abrir nuevos pozos en la vida para que mi familia sea una familia bendecida. Acudir al pozo del pacto que eres tú, donde habrá aguas eternas, agua de vida que brote en mi interior. Hoy dejo, Señor, toda la queja. Hoy dejo toda circunstancia que me ha hundido y tomo esta palabra porque sé que tú estás en este lugar y estás en mí. Te abro mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador. Quiero beber de esa copa. Quiero estar contigo porque quiero que en mi corazón, Señor, se levante un altar de adoración a tu presencia. Porque quiero que ese pozo que eres tú brote en mi corazón. Tu palabra dice que cuando andaban por el desierto bebieron de la roca todos. Y esa roca eras tú, Señor, que les acompañabas. Ese pozo hoy está aquí. Y yo quiero que brote en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén.